Bueno, de las últimas diapositivas que revisamos, les comentaba que ya podemos, o lo que vimos fue cómo realizar los diferentes tipos de análisis mediante las funciones o los tipos de simulación, como DC Sweep, el Bias Point, el AC Sweep y la respuesta transitoria. Ajá. Y trabajamos sobre esto y, por ejemplo, algunos ejercicios que hicimos fueron determinar la curva del diodo, determinar un circuito con mallas para hacer análisis en DC. Hicimos la respuesta transitoria de una función para ver cómo se comportaba en el tiempo y sacamos las gráficas de Bode en decibeles y en fase. Ajá. Mediante estos 4 tipos de análisis fue que empezamos ya a hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, este que tenemos aquí, que pide determinar el voltaje y la corriente de este circuito, pues se puede hacer de forma teórica, pero la idea es que utilicemos el simulador correctamente para determinar sus voltajes y corrientes. Por ejemplo, otro circuito que podíamos realizar es como el que vemos aquí, en donde igual se utilizan fuentes constantes de 5 y de 12 volts para determinar los flujos de corriente y los voltajes que tiene, en este caso, este circuito. Y entonces, también ahorita vamos a hacer algunos ejercicios con el transistor. También ustedes ya hicieron algunos ejercicios con lo que es el diodo para determinar las diferentes curvas del diodo en polarización directa y en polarización inversa. Y también hicimos algunos ejercicios con rectificador de media onda, de onda completa, y con las fuentes de pulse para hacer algunos ejercicios de tiempos de carga y descarga con capacitores. Esto también lo vamos a ver. Para también hacer análisis, por ejemplo, con los circuitos RC o RL o RLC, en donde nosotros podemos meter una señal, un pulso cuadrado que va a generar esta función de carga y descarga de un capacitor. También les mencionaba que podemos determinar, aquí vemos otras gráficas de Bode para determinar las frecuencias de corte y las frecuencias de fase de los filtros. Esto es lo que vimos. También, por ejemplo, aquí viene un ejercicio que ahorita vamos a ver también cómo diseñar un filtro pasabanda con una frecuencia inferior, una F low de 2 kHz y una F high de 20 kHz con un voltaje de entrada de más o menos 2 volts. También se puede hacer este filtro. Recuerden que la frecuencia de corte viene definida en los menos 3 decibeles. Es cuando cruza exactamente los menos 3 decibeles. De esa forma determinamos nuestra frecuencia de corte, que serían estos 2 puntos. Y aquí tendríamos la frecuencia de interés para este caso, para este ejercicio de este filtro. Pero bueno, vamos a retomar otra vez la parte del software del ORCAD para hacer, por ejemplo, este ejercicio. Ahorita vamos a ver. Este es muy simple. Voy a compartirles la pantalla completa para que podamos o puedan ver el software de ORCAD. Hasta acá no sé si tengan alguna duda o pregunta. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok. Entonces, vamos a hacer otro proyecto.
el cual pues la idea es determinar corrientes y voltajes de este circuito que así a simple vista, pues, si tenemos 3 volts aquí de alimentación, aquí sabemos que hay 0.7 aproximadamente. Puede haber menos porque acuérdense que la respuesta pues, es una exponencial y entre menos corriente fluya, menos se aleja del 0.7. Ajá. Y bueno, tenemos una resistencia de 1 kilo. La teoría nos diría que aquí tendría que haber aproximadamente, bueno, aquí 0.7. Ajá, y aquí la diferencia, ¿cuánto sería? 2.3. 2.3, ajá. Pero este es el modelo idealizado, ajá. Esto que acabamos de mencionar. Vamos a ver cómo sería, porque si recuerdan les comentaba que el modelo del diodo está cargado en SPICE de tal manera que los parámetros que definen su funcionalidad aproximan se aproximan a la función real. Ajá, por ejemplo, aquí tenemos el diodo que pues tiene un comportamiento exponencial y esa pequeña curva que se aproxima a los 0.7 hace que cambie nuestra corriente y no sea completamente lineal. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a poner ahorita un nuevo proyecto. Ajá, aquí le vamos a poner ejemplo diodo. Ok. Debe estar en SPICE Analog o Mixed AD. Vamos a decirle que sí. Y vamos a comenzar con nuestra página 1, ahorita que abra el proyecto. Se tarda un poco. Y ya que tenemos nuestra página, decíamos que de este lado vamos a agregar nuestros componentes. Porque lo que quiero ver también en este ejercicio es la variación de la temperatura. Ajá, les había comentado la vez pasada cómo hacer ese cambio de la temperatura en el dispositivo. Entonces vamos a hacer primero este circuito. Lleva una fuente, una resistencia y un diodo. Vamos a colocar nuestra fuente. Ajá. ¿Qué tipo de análisis en lo que voy pegando los elementos? ¿Qué tipo de análisis tendríamos que hacer para este ejercicio? Determinar corrientes y voltajes. DC sweep. DC sweep. ¿Por qué DC sweep? Bueno, porque no vamos a ver el comportamiento con respecto al tiempo. Y Ajá. tampoco son, bueno, no es como que sea un voltaje, sí es voltaje constante, pero queremos ver cómo se comporta en un cierto valor. Ajá, entonces cuando manejamos un cierto valor, un valor fijo, el análisis que vamos a trabajar es en bias point, en estado estable. Ajá. Entonces, no va a ser en DC sweep, lo vamos a trabajar ahorita para determinar corrientes y voltajes en estado estable. Vamos a trabajar con bias point para determinar esas corrientes y voltajes para un solo voltaje de 3 volts. Entonces, ya tenemos vamos a agregar nuestro diodo. Les decía que la librería aparece en el D1N 4000, puede ser el 4003, 4002. Voy a agregar este. Okay, ahí está. Vamos a rotarlo. Ahí está. Entonces, en este caso ya tenemos nuestro circuito. Vamos a conectarlo. Ok, entonces aquí conectamos con el wire de este lado. Hacemos las conexiones. Y ya tenemos el circuito. Ahora vamos a ver los valores. La resistencia es de 1 kilo. Vamos a hacer un zoom. Y vamos a cambiarle el voltaje a 3 volts. 3 volts. El diodo pues es el 1N4001.
Y vamos a verificar nuestro perfil de simulación aquí en la parte de arriba. Como es estado estable, no vamos a cambiar los valores de la fuente de voltaje, o sea, es un valor constante. Este nos va a permitir hacer ese análisis en estado estable. Ok. Y vamos a darle play al circuito para ver la respuesta. Entonces, les comento, el diodo pues va a ocupar para esta simulación la expresión del diodo para determinar esa corriente y voltaje. Entonces vamos a activar los voltajes. Aquí tenemos 3 volts, que es de la fuente. Aquí tenemos 617.7 milivolts, o sea, 0.6. Ajá, ok. A ver si pueden pasar lista ahí en el chat, en lo que vamos revisando los ejercicios. Y vamos a ver las corrientes, cómo andan ahora las corrientes. Miren, es de 2.38 milivolts. Se aproxima a 0.7, en realidad es un poco menos, por la curva que mencionaba que no es totalmente una línea recta o no es proporcional. Por ejemplo, voy a cambiar un poco aquí el voltaje. Le voy a poner 2 volts. Vuelvo a correr la simulación. Y ahora es de 0.5 milivolts lo que tenemos en el diodo. A pesar de que aquí la fuente de alimentación es de 2 volts. Ajá. Aquí, para que esto se aproxime a 0.7, mi fuente de voltaje tendría que ser mucho mayor. Por ejemplo, voy a colocar 10 volts. Y vamos a ver la respuesta. Entonces aquí ya se aproxima un poco más. Tenemos 0.68 milivolts. Ajá. Conforme este vaya incrementando, por ejemplo, vamos a manejar 20 volts. 20 DC, bueno, ok. No hay problema. Y ahora sí es de 0.72 milivolts con 20 volts. La respuesta pues es una exponencial que generalmente lo consideramos que va a tender a 0.7. Ajá. Otra cuestión, vamos a ver la parte de la simulación con respecto a la temperatura. Aquí para cambiar el parámetro de la temperatura para este circuito en Bias Point, tenemos en la parte de abajo, después de General Setting, que este viene marcado por default, podemos activar un barrido en temperatura. Por ejemplo, aquí me dice correr la simulación a una temperatura de, vamos a ponerle de 100 grados centígrados. Entonces, cuando yo corro esta simulación, ¿ok? Ahorita tengo, si recuerdan, este valor es 725.6. 725.6, vamos a correr cuánto cambia con una temperatura mayor. Aquí lo que observamos es que disminuyó el voltaje y aumenta la corriente. El voltaje ahora es de 0.611 milivolts. No sé si recuerdan la corriente que estaba manejando anteriormente. Ahorita tenemos 19.39. Voy a regresar nuevamente a la temperatura, desactivándola. Aunque se quede los 100, desactive esa opción de simulación. Entonces vamos a ver la respuesta. Vuelve otra vez a subir el voltaje de 0.7 y empieza a haber cambios en la corriente. ¿Qué pasó con la corriente con una mayor temperatura? Aumentó. Ajá, ¿cuánto aumentó en milivolts?
A ver, vamos a observar. 12. 12 milivolts menciona. A ver, vamos a nada más a activarlo nuevamente. Y vamos a correrlo. Ajá. Aquí vimos que cambió a 0.39 miliamperes. Entonces, efectivamente hay un aumento de corriente al aumentar la temperatura. Les comentaba que al tener este efecto se considera con coeficiente positivo. El problema de los dispositivos que manejan coeficiente positivo es que incrementaría con el mayor flujo de corriente, incrementaría la temperatura. Y el incremento de la temperatura llevaría a este circuito a un incremento de la corriente. Entonces, en algún punto podrían dañarse. Ajá. Obviamente aquí en el simulador, como es físico, no hay problema. Nosotros podemos inclusive poner una temperatura, por ejemplo, de 400 grados. Y lo que él estaría haciendo sería tomar las ecuaciones para hacer esa simulación. Pero en el aspecto físico eso no sería real. No sé si hasta acá hay alguna duda. Ajá, aquí pregunta Ángel Casas en el chat. ¿Por qué cambió el valor de la fuente de voltaje a 20 DC? En realidad era 20 volts. Les comentaba desde la clase pasada que pueden ponerlo simplemente como 20 o como 20 V o como voltaje de corriente directa. Lo que toma el software es el primer dato como el número a utilizar para los cálculos y todo lo que viene con letras simplemente lo considera como unidades. Es más, yo podría poner aquí alguna letra como voltaje, literalmente la etiqueta y lo seguiría tomando solamente como el valor de 20. Ajá, toma los números solamente. Entonces, ahorita puse 20 para hacer ese ejercicio. Y también tenemos otras opciones aquí que también podemos utilizar. Por ejemplo, en el caso de la temperatura, hacer que corra una temperatura 0, una temperatura 27 y una temperatura 25, como marca en el ejemplo en la parte de abajo, pero también se pueden poner otras temperaturas. Ajá. Podemos correr la simulación, nada más que aquí, ahorita vamos a ver el archivo de salida. Aquí lo que el software me maneja solamente pues es una de ellas, donde podemos ver los diferentes resultados de simulación. Es en el archivo de salida, en Output File. Ajá, por ejemplo, aquí vienen los parámetros que maneja este diodo. Considera esta corriente de saturación inversa, el voltaje de ruptura, la capacitancia. Y esto está hecho para una temperatura de, vamos a ver aquí si viene, temperatura de, toma de 0 grados. Ajá. Aquí también lo tomó de 0 grados. Déjenme ver qué está pasando. No está haciendo, ok. Aquí está la simulación de 27 grados. Y después viene la de 125. Ajá. Y los resultados de las corrientes. Aquí podemos ver el voltaje y las corrientes en los voltajes y la corriente en el nodo. Ajá, así como la potencia de disipación. Aquí tenemos 3.89 watts para una temperatura de 125. Vámonos al caso de 27. Sí hay un pequeño decremento de la potencia.
3.89, 3.85. En realidad la corriente también baja. Hay un, hay un decremento, al igual que por ejemplo en el caso de 0. Aquí vemos el caso de la simulación de 0. Y también nos marca la potencia de disipación, el voltaje, perdón, la corriente y el voltaje en el nodo, que es de 20 volts y de punto 766. Aquí lo que les comento, que el software, como está hecho para hacer circuitos integrados, implica que debemos de tener una mayor densidad de componentes. Para el caso de un solo diodo como el que vemos aquí, no vemos una gran variación con respecto a la corriente, o sí vemos un ligero cambio en el voltaje, pero el problema se complica cuando hay más elementos y todos están interconectados y dependen las corrientes y voltajes de las etapas previas. Por eso es que aquí no vemos tanta diferencia, pero cuando hacemos arreglos de muchos circuitos, ahí se ve ya el cambio de las pequeñas diferencias, cómo se modifican o alteran los resultados finales. Por eso la importancia de utilizar el modelo SPICE para partir de las expresiones de los dispositivos, en donde consideran ya los coeficientes de temperatura o los de ruido para poder mostrar los resultados. Hasta acá no sé si tengan alguna pregunta o duda. Todo bien. Profe, si está explicando algo, su micro está apagado. Perdón, sí, gracias. Les comentaba que para el bias point tenemos General Setting, tenemos barrido en temperatura, tenemos el de salvar bias point o cargar los datos del bias point también. Si lo tuviéramos en algún archivo, podemos cargar. Generalmente vamos a utilizar estos dos. Para algunos casos les comentaba el de barrido en temperatura o el de General Setting, que aquí simplemente calcula los voltajes en estados estables y no hay cambios. Es donde vamos a estar trabajando. Ok. Aquí pregunta en el chat Salas Meneses. Ok. Menciona de cómo guardar los cambios de las gráficas. Ok. Sí. Cuando ustedes hacen una gráfica en el simulador y lo hacen en decibeles, pero lo vuelven a correr, se vuelve otra vez a perder la gráfica en decibeles. Hay que volverla a copiar y pegar. Bueno, una forma porque no tiene para salvar directamente esa misma ecuación, lo que yo ocupo luego para hacerlo más rápidamente es un bloc de notas. Copio mi expresión de 20 log, la relación de salida con entrada, y la pego. También si quiero la de fase, también la copio y pego. Y simplemente corro la simulación y cuando doy cuando abro el eje X y veo mi variable dB, por ejemplo, del voltaje, simplemente reemplazo por lo que tengo en mi bloc de notas para ver el resultado nuevamente. Sí, es un poquito tardado eso, pero también tenemos otra opción que vamos a ver
Una de ellas es editar el perfil de simulación. Por ejemplo, de este circuito yo puedo guardar este tipo de simulación, pero si requiero otro de, por ejemplo, análisis en el tiempo, puedo aquí ponerle un nombre diferente y voy a crear otro perfil de simulación. Entonces yo ya puedo seleccionar entre hacer análisis transitorio y ya en donde defina los tiempos de inicio y final y regresarme a mi perfil que es el de Bias Point para no estar cambiándolo directamente en editar perfil, sino ya cambio los dos perfiles o 3 o 4 perfiles que quiera manejar. Entonces vamos ahora sí a colocar nuestro transistor. Vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos un transistor, 3 resistencias y 2 fuentes de alimentación. Entonces, de pues ya tengo una fuente. Voy a copiar, control copy. Aquí puedo darle copiar. Bueno, si no le pongo control C. Ajá, también viene aquí en Edit. Podemos encontrar copy. Y le damos control V. Vamos a poner las demás resistencias. Control copy, control V. Eran 3 resistencias, entonces voy a poner otra. Voy a quitar el diodo y vamos a buscar el transistor. Los transistores los pueden encontrar en la librería aquí dentro de Spice. Les comentaba que estaba la de diode. Hasta la letra D. Sí. Aquí está la de diode en la parte de arriba. Y también está la librería que se llama bipolar. Vamos a abrirla, seleccionarla, abrirla. Y aquí ya puedo ver los diferentes transistores. Hay uno que ustedes quizá manejan mucho que es el Q2N20, bueno, el 2222. Ajá, aquí podemos ver un Q2N2222. La Q hace referencia al transistor y la matrícula del dispositivo es el 2N2222. Ajá. Aquí también tengan mucho cuidado porque no todos los dispositivos que vemos aquí tienen los parámetros definidos, entonces nos podía marcar algún error. Y la forma de identificarlo es que también nos va a aparecer aquí un pequeño círculo en color verde, el cual nos estaría indicando que no tiene definido los parámetros ese componente. Y las formas de poder utilizar ese componente es o cargan los parámetros para ese dispositivo o cambian de dispositivo. En este caso estoy utilizando el 2N2222, iniciando con Q porque ya sé que ese tiene definido completamente los parámetros. Ya lo hemos trabajado en otros cursos. Entonces vamos a colocar nuestros elementos. Vamos a rotarla. Vamos a hacer las conexiones. Este elemento hacia acá. No sé si tengan alguna pregunta. Ok. Entonces vamos a colocarle los valores de 5 volts, 5 simplemente, o 5V y de 12. Ok. Luego los demás elementos tenemos una resistencia de 10 kilos, esta es de 10 y la de arriba de 500 ohms. 10K. Podemos ponerle 0.5K o directamente 500.
Y la de arriba es de 200. ¿Recuerdan este tipo de arreglo del transistor? Sí, profe, creo que es el del colector común. Ajá, colector común, emisor común. Si tuviéramos esta terminal conectada a tierra, sería la de emisor común. Ajá, porque esta sería mi entrada y esta sería mi salida. Pero en este caso tenemos una resistencia aquí en el emisor, entonces ya cambió la configuración. Si recuerdan, en su curso se mencionaba que la configuración de emisor común tiene el problema de que es muy sensible a la variación de la beta. Es decir, que cuando cambia ligeramente mi beta, vemos una modificación muy grande con respecto a las corrientes. Cuando tenemos esta resistencia, en este caso en el emisor, que es de 200 ohms, hacemos que se vuelva menos, afecte menos la beta de mi transistor. Ajá, ya que al definir una corriente, vamos a tener un voltaje diferente de ser entre este elemento. Aquí vamos a tener siempre el 0.7, pero ya con la variación de mi beta y de mis corrientes, ya no afectan tanto a mi expresión, que si recuerdan, la beta se define como la relación de la corriente de colector con respecto a la corriente de base. Pero bueno, vamos a ver la simulación y ahorita hacemos algunos ajustes para ver lo que les acabo de mencionar. Entonces vamos a correr. Miren, ahí están los voltajes, 5 volts la fuente, 12 volts de la fuente de alimentación. La diferencia tendría que ser la de forma manual, ya que el software no me la genera directamente en el Bias Point. Me preguntan aquí en el chat cuándo subirá la grabación de esta clase. Posiblemente, si me da tiempo hoy, sería hoy, pero si no, yo creo que el más seguro, el día viernes ya está en YouTube, para que me den tiempo de la de clase de hoy y de mañana, poderlas descargar y subir en el YouTube. Ok, entonces vamos a ver las corrientes. De nada. Ok. Aquí podemos ya ver las corrientes. Por ejemplo, maneja una relación de 103 microamperes y una corriente de 16.90 miliamperes en la corriente de colector. La beta, por ejemplo, vamos a ver aquí déjenme anotar esos valores. Los vamos a anotar aquí en esta parte, nada más para el final. Bueno, aquí en este mismo circuito. Entonces tenemos una corriente de, aquí es de 103 microamperes. De este otro lado tenemos, más para acá, ahí está. Y aquí tenemos una corriente de 16.9, aquí son miliamperes. ¿Cuánto sería la beta de acuerdo a la teoría? Aquí se menciona que la corriente de colector va a ser igual, casi aproximadamente, la corriente de emisor va a ser aproximadamente la corriente de colector. Aquí en el ejercicio vemos que hay una pequeña diferencia, es de 17 miliamperes cerrados. 17 miliamperes. 16.9. Vamos a ver. 16.9 miliamperes. ¿De cuánto sería la
La beta, a ver si pueden calcularla, nada más es la división entre la corriente de 16.9 entre 103 microamperes. Si redondeamos los valores, esto casi sería 17 y este casi sería 100. ¿Cuántas veces se está incrementando? Ok, 164. Aquí pusieron en el chat. Ajá, ese es el valor de la beta. Igual a 164. Ajá. Vamos a modificar la beta. Ahorita lo vamos a hacer de forma manual, revisando primero dónde está mi librería. Para hacer una librería, por ejemplo, aquí vemos nuestra librería, aquí vemos de dónde la extrajimos. Si se fijan aquí, la extensión que se maneja es la extensión OLB. Les comentaba que nosotros tenemos aquí, cuando agregamos una librería, esta ruta. Ajá. Cadence, SPB 17.2, Tools, Capture, Library y Spice. Ajá. Pero nuestro archivo pues se encuentra ahorita perdón, aquí tenemos nuestro archivo .olb. Aquí vemos la extensión. Pero esta extensión OLB simplemente nos define la librería, pero de lo que sería el componente y el modelo. Ajá. Entonces aquí no podemos editar porque la librería en realidad tendría que ser .lib. El OLB es un archivo que me permite generar el diseño del símbolo, ajá, las terminales y, y los valores que tienen indicados, en este caso en la nomenclatura. Pero para poder modificar su parámetro de la beta tenemos que buscar los archivos .lib. Ajá, aquí vemos este es OLB. La otra pues, es el .lib. Vamos a buscar ese archivo .lib. Voy a entrar ahorita a un explorador, ¿no? Aquí el que tengo. Vámonos a buscar en C, decíamos en Cadence, en SPB 17. Ajá. En Tools. Y aquí vienen las de .lib. Déjenme ver si aquí están. Aquí están en la carpeta lib. Aquí podemos ya ver algunas librerías. Estas son .lib. Aquí no se ve no se alcanza a ver, pero dice modelo Spice Library. Y vamos a buscar la que se llama PSpice. Aquí tampoco están. Vamos a ver aquí. La otra forma de identificar, por ejemplo, aquí cuando le doy doble clic al componente, aquí me dice dónde está la librería. Bueno, es la OLB también. A ver, no. Ok. Vamos a buscarlo mejor aquí, entonces. Entonces estamos en Cadence, en SPB 17. Déjenme acuerdo aquí dónde están. Creo que sí es aquí. Capture. Ajá. Y en Library. Sí, ya me acordé, es este. Ajá. Aquí tenemos, bueno, son los OLB. Aquí podemos ver, pero el que buscamos es .lib. Aquí me volví entonces a ir a otra. Déjenme buscar Spice. Ok. Ah, ok, a ver, aquí está. Ahora sí. Entonces la ruta es Cadence, SPB 17, Tools, PSpice y Library. Ajá, esta es la ruta. Aquí ya vemos los archivos que tienen este icono en color verde y son librerías de Spice. Entonces ahorita ocupamos la que es OpAmp, amplificador operacional. Entonces vamos a buscar la que se llama bipolar. Aquí vemos HI. Que me pasen. A ver, vamos a ordenar por nombre.
64. Aquí inclusive vemos la de analog. Aquí estaba, la de bipolar. Entonces le voy a dar doble clic para abrir la librería. Ahorita que termine de cargar, a ver si ahí está. Se tarda un poco. Ok. Va a abrirlo de esta forma. Este es el software que se llama Model Editor, que es parte también de las herramientas de ORCAD. Y aquí, por ejemplo, puedo revisar el transistor Q2N2222. Aquí vemos, es este de acá. Ajá. Cuando lo selecciono, aquí puedo ver todos los parámetros. Aquí me dice el nodo, los puertos, que este lo va a enlazar con el archivo de extensión .lb. Aquí podemos ver los parámetros, la corriente máxima, la temperatura de unión, algunos otros parámetros parásitos, resistencias parásitas o térmicas. Aquí podemos ver también. En la parte de abajo también viene en modo texto. Podemos ver, déjenme ver el tipo de transistor, el modelo que es el 2N2222, el tipo de transistor que es un NPN, las corrientes. Aquí viene la beta. Beta en forward. Y por ahí debe de venir la beta en modo inverso, porque también podemos polarizar el transistor al revés, es decir, el colector, tomarlo como emisor y el emisor como colector. Y va a tener una corriente que no va a amplificar, sino va a ser atenuación de 6. Y aquí podemos ver el BF que está manejando de 255. La beta en realidad que acabamos de mencionar, que teníamos de 164, es porque este dispositivo tiene más efectos que se incluyen en el modelo que hacen que la corriente cambie y que no sea completamente la que nos dé una beta de 255 como vemos aquí. Pero igual si yo cambio la beta, por ejemplo, ahorita voy a modificarla. La voy a modificar con el fin de que en el circuito, déjenme cerrar aquí, el circuito que tengamos aquí, vamos a ver estos cambios de corriente. Es decir, si disminuyo la beta del transistor, va a disminuir esta corriente que es aproximadamente de 17 miliamperes. Modificándolo desde el Model Editor, vamos a modificarlo aquí, vamos a ponerle 25. Le voy a quitar un 5. Si lo alcanzan a ver en su pantalla, si se ven estos números. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces ya le cambié a 25, la voy a salvar para que considere este parámetro. Ahorita la voy a regresar a su dato original y vamos a correr nuevamente la simulación. Tarda un poco. Ya cambió. Si se fijan, ahora ya es, en lugar de manejar lo que teníamos anteriormente de 17 miliamperes. Pongo las dos pantallas. Teníamos 17, ahora cambió a 9.66 miliamperes. Al igual también hubo un cambio en la corriente de base. Teníamos que era de 103, ahora cambió a 247 microamperes. Por modificar la beta que teníamos en el transistor 2N22 a través de modificar su valor de beta, ¿no? Voy a regresarla nuevamente a 5. No se recomienda modificarlo pues de forma intencional porque estos parámetros los define el fabricante. Entonces, lo que esperamos es que se aproximen más hacia lo que él caracterizó y definió como parámetros. Si nosotros lo cambiamos, pues simplemente no sabemos realmente cuál es el valor que tiene físicamente el componente. Vamos a cambiarlo.
Y ya regresó nuevamente a los 17 miliamperes. Entonces aquí nuevamente les comento, aquí se pueden cambiar los parámetros. Siempre y cuando sepamos qué se está cambiando. Los fabricantes de los componentes son los que definen estas variables. Definen, por ejemplo, estos que tienen X son geometrías, definidas en micrómetros. Hay capacitancias. Aquí vemos una capacitancia. Algunos voltajes que son de ajuste o voltajes de barrera de potencial. Inclusive viene el case que es un T018, un encapsulado. Pregunta aquí Montserrat en el chat, ¿en qué caso debemos cambiar esos parámetros? Pues en realidad no, a menos que ustedes se hayan, o que el fabricante, que quieran ustedes agregar algún componente. Por ejemplo, ustedes quieren crear un nuevo dispositivo, un nuevo diodo que no está definido todos sus parámetros. Pueden copiar y pegar esta parte y ponerla a otro diodo con estos valores. O también se pueden determinar en la hoja de especificaciones, pero no tiene mucho caso porque el fabricante pues transcribió estos datos. En el caso que se deberían de cambiar es en el caso de que estuviéramos diseñando componentes y estuviéramos caracterizándolos. Pero en cualquier otro caso no se debe de cambiar. Sí, nada más, bueno, es como marca el temario que también hay que ver la parte de las librerías, pero la idea del curso en realidad no es tanto en la parte de diseño de circuitos integrados, pero bueno, al menos que sepan que se pueden cambiar esos parámetros. Si más adelante se deciden estudiar algún posgrado en cuestiones de semiconductores, pues sí tendrían que saber todos estos valores. ¿Qué significan y qué podían modificar o cambiar? Precisamente es para el ajuste. Ok, entonces si no hay más dudas, bueno, ya vimos cómo modificar la beta del transistor. Aquí pregunta Cruz en el chat. Si se cambia y supongamos que se nos olvida, sí se puede regresar. Una forma es reemplazar los archivos. Una forma no tan práctica es reinstalar el ORCAD y el ORCAD tiene ya las librerías de default. O la otra que podíamos trabajar, por ejemplo, voy a abrir aquí una ventana del Google. Por ejemplo, cuando yo busco un componente, no sé, un transistor que veo que no lo tiene ORCAD, pero yo lo quiero utilizar porque ya vi que sí existe, entonces puedo poner, por ejemplo, punto .lib, no sé, PICE, por ejemplo, y 1N4001. En Internet luego hay estas librerías que uno puede utilizar. Miren, por ejemplo, aquí vemos Texas Instrument, que tiene las librerías. O inclusive aquí viene en el mismo Spice para que descarguen las librerías. En general, como ya vienen algunas de PSpice, las pueden descargar nuevamente y simplemente bastaría con reemplazarlas. O si alguien de sus compañeros tiene la librería sin modificar, pueden pasar la información, el archivo .lib y reemplazarlo. Pero y si no, pues aquí también en la página de Spice vienen ya todos los modelos. Por ejemplo, aquí vienen los del Analog, aquí los acabo de ver. Hay 82 amplificadores operacionales, hay 3814 dispositivos discretos, son 19.928. Y algunos otros, ¿no? Lógicos, magnéticos, memorias, optoelectrónicos, pasivos. Aquí podemos también descargarlas. Por ejemplo, voy a entrar a un pasivo y a un capacitor, ¿no? Hay 11.
por ejemplo, de capacitores. Y aquí podemos hacer uso de esta herramienta para descargar. Ajá. Si está claro, aquí vienen switches, funciones. Y si no, también en internet o en otras páginas les comentaba este es porque viene en la página de Spice. Ahí vienen todos los componentes nuevamente para descargarlo. Dice que actualmente tiene más de 3.300 modelos. Y también quienes manejan los modelos Spice, aquí en la primera página, también les mostraba de algunos otros. Ajá. Las tiene, bueno, también aquí en la GitHub también lo maneja. Y algunos otros foros. Por ejemplo, aquí algunas empresas, On Semiconductor también tiene algunas librerías que ustedes pueden descargar. Nada más es cuestión de revisar dónde están los archivos .lib para descargar. Porque la otra forma es que en las hojas de especificaciones busque todos esos datos y los cargue de forma manual en Model Editor, pero luego cuesta un poco más de trabajo porque no vienen tan fácil de identificar estos datos. Entonces se vuelve un poco más complicado. Lo más sencillo es que utilice los que ya traen ellos o que ya tienen como archivos .lib para descargar y simplemente los utilice y los reemplace o de Spice directamente. Si no existiera una librería que ustedes quieran utilizar, pero ya la identificaron en internet, lo que se puede hacer es aquí, ya una vez que lo agregaron, aquí pueden, en la carpeta que les decía, aquí están, que está en Cadence, en SPV17, está en Tools, en Spice, en Library. Aquí pueden pegar su archivo .lib. Aquí vamos a ver las propiedades. Aquí pegan su archivo .lib en esta carpeta y tendrían que pegar en esta otra carpeta que es en esta otra ruta que les decía que están los archivos OLB que nos indican los esquemáticos en este archivo .lb y tendrían que pegar el archivo .lb en PSpice para que ya una vez que esté aquí ese archivo OLB lo seleccionen y ya los parámetros en el archivo .lib lo puedan utilizar. Generalmente luego llegan a descargar otras librerías para poderlas utilizar. Nada más hay que verificar que esté el archivo .lb y el archivo .lib para que funcionen. Si pegan solamente el OLB no les va a funcionar porque en el .lib vienen definidos los parámetros. Igual si lo tienen en el .lib no hay forma de que lo agreguen aquí porque no aparecería en esta carpeta. Que esto nos define, les comentaba nuevamente, el símbolo esquemático. Entonces ya tenemos aquí, no sé si quedó claro, Brandon. Ok. Entonces ya agregamos el transistor. Igual podemos hacer algunos cambios. Por ejemplo, ya modificamos, podemos modificar la temperatura de este circuito para este tipo de análisis. Si queremos hacer un análisis en el dominio del tiempo, hay mucho más parámetros a realizar. Por ejemplo, podemos hacer un barrido de parámetros. Por ejemplo, definir BF, el nombre de la variable, o el parámetro. Aquí viene, por ejemplo, voltajes, corrientes. Aquí puedo definir el nombre del parámetro, puede ser la beta, los valores iniciales y finales e incrementos para ver cómo cambia en función de la beta o alguna fuente de voltaje. Por ejemplo, yo puedo indicarle que ponga 5 volts para un caso, luego cambie a 6 volts, a 7 volts y aquí defino los incrementos. Por ejemplo, en este caso sería de 5 volts a 10 volts y aquí pongo los incrementos que pueden ir de 1 volt a 1 volt y ya podía ver los resultados. Pero recuerden que aquí en estas etiquetas que vemos
solamente define un solo parámetro, no hace todos los parámetros. Una forma de visualizarlos, les comentaba aquí en el ejercicio, es mediante el colocar output file, y aquí veíamos los resultados con las diferentes temperaturas o los diferentes parámetros. Entonces, para que tengan cuidado que en realidad pues está muy limitada esta herramienta, bueno, esta herramienta de visualizar corrientes y voltajes. Si es transitorio, sí se puede visualizar porque las puntas me van a indicar con diferentes colores. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer un cambio en un análisis transitorio, pero vamos a poner para análisis transitorio, pues vamos a poner una fuente vecin. Aquí voy a reemplazar esta fuente de senoidal. Voy a poner aquí una vecin en source. Y la voy a colocar aquí. Para que tenga sentido hacer este análisis transitorio, si no en ese caso estaría viendo solamente líneas constantes. Y yo creo que es más interesante verlos aquí con alguna señal. Por ejemplo, aquí vemos amplitud. Vamos a ponerle 3 volts. Una frecuencia. GND, voy a mover GND. Frecuencia. Hoy la que no, pero vamos a ponerle aquí 60 Hz. Y una fuente de AC. Aquí le vamos a poner 0 porque no va a ser barrido en frecuencia. Entonces tengo una señal senoidal y voy a deshabilitar las corrientes. Aquí tengo que cambiar a un análisis transitorio o dominio en el tiempo. Y decíamos que necesitamos al menos unos 100 milisegundos para unos 10 ciclos. Entonces vamos a correr la simulación y vamos a colocar nuestras puntas. Aquí tenemos los 100 milisegundos. Vamos a colocar la señal de entrada. Voy a cerrar el del parámetro. Aquí tenemos nuestra señal. Voy a aumentar el número de puntos. Por ejemplo, el tamaño del paso, vamos a considerarlo como 0.1 milisegundo para revisar. Ahí está, ya se ve mejor la señal senoidal. Y ahora sí vamos a ver cómo cambia la salida. Aquí vemos la salida. Y bueno, se ve así, porque no estamos polarizando correctamente el dispositivo, ya que solamente tenemos la parte positiva. Si quisiera ver esta senoidal completa, tendría que tener un arreglo de resistencias, un tipo divisor de voltaje, o modificar el offset de esta señal. Por ejemplo, aquí tenemos de 3 volts de amplitud y yo le podría poner los mismos 3 volts para desplazarla solamente en el ciclo positivo. Aquí ya parte mi señal en el ciclo positivo. Y casi aquí podemos que se recorta por los 12 volts que tenemos de la fuente de alimentación. Si quisiera que amplificara todavía más mi señal o que viéramos completamente, pues tendría que aumentar más esta fuente de voltaje. Por ejemplo, vamos a ponerle 24 y ver qué pasa con la respuesta. Aquí ya se ve, nada más falta un poquito más en la parte de arriba, pero bueno, vamos a ver qué efecto tiene la temperatura. Aquí vemos que realmente es de 0 en estos pequeños secciones que le falta porque tenemos que polarizar directamente el diodo con 0.7 para que tengamos completamente esta señal. Entonces aquí podríamos ponerle en offset
por ejemplo, el 3.7 para compensar ese desplazamiento de 0.7 y ya verla completamente. Ajá, ahí está. Aquí esta es mi señal de entrada y este es mi voltaje de salida en el colector, de colector a tierra, de este punto a tierra. Y vamos a ver los efectos de esta señal, por ejemplo, en el caso de cambiar la temperatura. Entonces aquí puedo hacer un cambio en la temperatura. Ajá, vamos a poner temperatura. Aquí me dice valor inicial. Por ejemplo, vamos a colocar, no sé, 0, 80, incrementos de 10. Hasta acá no sé si tengan alguna pregunta o duda. Aquí me dice que va a hacer todas estas gráficas a 0 grados, a 10, a 20, a 30, a 40, 50, 60, 70, 80. Le digo OK. Y aquí podemos ver, esta de señal de abajo es la de entrada, la de la fuente nunca cambia porque es ideal. Pero la salida sí vemos que hay unas diferencias. Vamos a amplificar por área. Aquí tengo zoom. Vamos a amplificar solamente una sección. Y aquí nos indicaría, por ejemplo, el cursor rojo que está en la parte de arriba. Aquí de mi señal, que es un asterisco. Cuando le doy doble clic al asterisco, me dice que este es a 0 grados. Este es el voltaje en el colector, pero a 0 grados. Entonces aquí el otro extremo sería este que aparece como una estrella, color cian, que es este. Y este sería a 80 grados. Entonces podemos ver el cambio de una temperatura de 0 con una temperatura de 80 grados centígrados. Pues aquí el efecto, a pesar de que se alcanza a percibir, no hay tanta distorsión de nuestra señal. Les comento otra vez que esto ocurre o se ve el efecto más importante cuando tenemos una sucesión de varios componentes que se va acumulando estos pequeños cambios. Al final de la señal, pues sí llegan a ser considerables, pero en el caso de un solo componente, pues solamente vemos esta variación de la corriente. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta o duda?